Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La Fiscalía adelantó hoy una inspección judicial a las oficinas de la firma Odebrecht de Cor Magdalena y también las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura de la ANI en Bogotá. Todo como parte de la indagación preliminar que inició este ente de investigación para determinar si la constructora brasileña, como se ha venido revelando en una corte del Distrito Este de Nueva York, pagó sobornos en Colombia por 11 millones de dólares. De este nuevo escándalo de corrupción que salpicaría a altos sectores del país, de cómo avanza la aprobación en último debate de la reforma tributaria y del adiós a un grande. Al maestro Pepe Sánchez les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Fiscalía se toma oficinas de Odebrecht y de Cor Magdalena. Buscan pruebas de supuestos pagos de sobornos. Escándalo de Odebrecht pone en riesgo ejecución de proyectos en Colombia. El director de Cor Magdalena habla sobre la licitación del río Magdalena. Escándalo de corrupción se destapa en la Contraloría de Bogotá. A paso lento avanza aprobación en último debate de la reforma tributaria. Sentida despedida se rinde a esta hora al actor y director Pepe Sánchez. Empresarios suben propuesta para reajuste del salario mínimo. Papa Francisco asegura que hay resistencias malvadas dentro de la curia. Crisis en Millonarios. Técnico Coca abandona el equipo. Habla el presidente del club. Hinchas de Millonarios piden renuncia de directivas del club. Hoy durante varias horas el CTI de la Fiscalía realizó inspecciones judiciales a la sede de la constructora de Brasil Odebrecht, esto en el norte de Bogotá. Buscaban pruebas, documentos que permitan confirmar si la firma, como se ha venido indicando en una corte de Estados Unidos, pagó desde 2009 sobornos por hasta 11 millones de dólares en el país para quedarse con multimillonarios contratos. También fueron inspeccionadas las oficinas de la Agencia Nacional de Infraestructura, de la ANI y de Cor Magdalena. La Fiscalía General conformó un equipo de investigadores pertenecientes a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción para determinar si la firma Odebrecht efectuó sobornos cercanos a los 11 millones de dólares en Colombia y beneficiarse con contratos de infraestructura. A través de un comunicado, la entidad señaló que ayer mismo se abrió la indagación con base en la información pública emitida por las autoridades de Estados Unidos y que se puso en funcionamiento los mecanismos de cooperación judicial con ese país para obtener información valiosa que permita esclarecer los hechos revelados. También dice que hoy mismo se practicaron inspecciones judiciales en diferentes entidades públicas con el objeto de acopiar elementos de prueba. Una de estas en el tercer piso de este edificio donde funcionan las oficinas de la multinacional Odebrecht, otra en las instalaciones de Cor Magdalena. En esta última se indaga si el consorcio Navelena, del cual el 83% pertenece a Odebrecht, presentó irregularidades en la adjudicación del contrato de 2.5 billones de pesos para la navegabilidad y recuperación del río Magdalena. Y por su parte, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, aseguró que es inaceptable el escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia. Habló del alto riesgo en el que está la ejecución del proyecto del río Magdalena y la terminación de la Ruta del Sol en el sector 2. En dos grandes riesgos se encuentra el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. El primero, que el banco japonés que entró como socio financiero la semana pasada se retire del proyecto. De no mantenerse el cierre financiero por parte del banco, iríamos de nuevo hacia un proceso de caducidad. Esta gran obra también podría verse afectada en caso de que se compruebe que fue adjudicado de manera fraudulenta a Navelena, consorcio del que hace parte Odebrecht. Si un funcionario público utiliza su capacidad de influencia para desviar una contratación indebidamente, ese contrato se considera nulo. Entre tanto, la Ruta del Sol, sector 2, que está en ejecución, también está en medio de la incertidumbre de comprobarse que hubo corrupción en su adjudicación. La firma brasileña tiene participación mayoritaria en ambos proyectos. En Navelena tiene 87% y en la Ruta del Sol 2, 60%. En este nuevo escándalo también se pronunció el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Camilo Enciso aseguró que las autoridades colombianas esperan información de los Estados Unidos para determinar si funcionarios públicos están implicados en este caso de sobornos con la multinacional Odebrecht.
El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República dijo que se espera un informe de las autoridades de los Estados Unidos para determinar si existió el pago de 11 millones de dólares en Colombia. Para determinar con precisión cuáles son las personas involucradas con esos actos de corrupción. De acuerdo con el documento que devela el pago del soborno, un funcionario público estaría implicado. El acuerdo menciona que entre los años 2009 y 2010, el funcionario del gobierno habría recibido 6.5 millones de dólares para facilitar la adjudicación de un contrato. Mencionó cuál fue el principal contrato para la época de los hechos. A nivel nacional, el único contrato que estaba en proceso de adjudicación a finales de 2009 y que se firmó en enero de 2010 fue el contrato de Ruta del Sol Sector 2. Finalmente dijo que será la Fiscalía la encargada de determinar posibles responsables, quienes deben comparecer ante la justicia. Y a su turno, el exdirector de Cor Magdalena, Augusto García, dijo que la adjudicación del contrato para la recuperación del río Magdalena no se presentó ningún hecho irregular o actuaciones que puedan ser consideradas como actos de corrupción. El exdirector de Cor Magdalena, Augusto García Rodríguez, aseguró que en la adjudicación que en el año 2014 se hizo de las obras para recuperar la navegabilidad por el río Magdalena, no hubo sobornos para favorecer al consorcio Navelena, en el cual la multinacional brasilera Odebrecht tiene el 87% de participación. Fue un proceso que duró más de un año, acompañamiento de la Procuraduría, acompañamiento de una comisión de expertos, acompañamiento de la Junta Directiva. Defendió su actuación y la de sus colaboradores en ese entonces al momento de seleccionar a Navelena. Pues obviamente en el caso personal mío absolutamente, y en el caso de mi equipo de trabajo yo creo que ahí no hubo ningún tipo de interferencia. Augusto García añadió que pone a disposición de la Fiscalía la documentación que se requiera sobre su patrimonio. Yo le estoy enviado en el día de hoy una carta al señor fiscal donde le estoy colocando todo a mi disposición. Navega Magdalena y Desarrollo Río Magdalena eran los otros dos consorcios que en 2014 aspiraban inicialmente a la concesión, pero finalmente no presentaron propuestas y se escogió a Navelena. El expresidente Álvaro Uribe también habló sobre ese caso Odebrecht. Dijo que el presidente Juan Manuel Santos debe decirle al país si se reunió con directivas de la multinacional de Brasil en Panamá durante la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en esa nación. El hoy senador Álvaro Uribe defendió el actuar de su entonces ministro Andrés Uriel Gallego. Dijo que su honestidad nunca ha estado en duda y por eso le pidió al presidente Juan Manuel Santos que dé explicaciones. Pedimos lo siguiente al presidente de la República, que confirme si él tuvo o no una reunión con los directivos de Odebrecht en Panamá durante la cumbre. Y si tuvo esa reunión, que le informe al país todo lo que sabe sobre estos sobornos. Y a la Fiscalía General de la Nación le pedimos que proceda con celeridad y con severidad. El líder del Centro Democrático dijo que está dispuesto a colaborar para llegar hasta las últimas consecuencias en estas responsabilidades. Adicional a este escándalo, otro nuevo escándalo de corrupción estalló en la Contraloría de Bogotá. Grabaciones entregadas a la Fiscalía por el Contralor Juan Carlos Granados colocan al descubierto una presunta red de extorsión que pide millonarias sumas de dinero con el fin de frenar los procesos que están adelantando en esa entidad. En la explosiva grabación se escucha a Hermelina Angulo, subdirectora de Capacitación y Cooperación Técnica de la Contraloría, pedirle dinero a un contratista de USME para quitarle una investigación. A usted, el jefe le había dicho que tenía que dar 75 millones. Sí, señora. Consiga 60 millones. Consiga 60 millones y consígalo. O sea, el rector está citado... Para el miércoles. Para el miércoles, exactamente. ¿Ya? Consígalo y ya. Se acabó el tema. Pero, y terminamos el tema, yo me encargo. El contratista le ruega que le dé más plazo para pagar la presunta extorsión. Por favor. Humberto, no. Deme 2 semanas. Pero es que usted me está hablando a mí como si es que esto fuera una cuestión mía. Y usted sabe que eso no es una cuestión mía. Bueno, pues. La mujer reconoce haber recibido 30 millones y dice que se trata de una organización mucho más grande en la que estaría Gabriel Guzmán, director de Participación Ciudadana, y Omar Calderón, contralor local de USME. No hable de complot ni de nada, Humberto. Bueno, Las cosas eran clarísimas, ¿ya? Usted ejecutaba un contrato, sacaba una plata, entregaba esa plata y ya. Y usted se ganaba otra, ¿ya? Yo no creo que la universidad se haya quedado con 100 millones de pesos. El contralor Juan Carlos Granados denunció esto ante la Fiscalía y destituyó a los 3 funcionarios que harían parte de esta red de corrupción. Fueron ayer removidos de su cargo, uno de ellos declarado
insubsistente y los otros 2 que son de carrera administrativa retirados del cargo directivo. Las auditorías de los últimos 2 años pasaron por las manos de la mujer que se escucha en la grabación. Y lentamente avanza en la plenaria del Senado el cuarto y último debate del proyecto de reforma tributaria. Freddy Gómez de CMI continúa en el legislativo. Freddy, buenas noches. ¿Qué artículos ya se han aprobado definitivamente de esta iniciativa y cuáles hacen falta? Erika, muy buenas noches. Pues una acalorada discusión se ha registrado aquí en la plenaria del Senado de la República, todo por cuenta de la propuesta de incrementar el IVA del 16 al 19%, una propuesta pues que ha venido siendo llevada por parte del Gobierno Nacional aquí en la plenaria del Senado. Pues varios congresistas han rechazado esta iniciativa y esto ha generado una gran discusión y una gran controversia aquí en el seno de la plenaria. Pues hay 7 proposiciones, entre las cuales, o una de ellas mejor, busca eliminar la propuesta del Gobierno Nacional. Por otra parte, pues se ha aprobado el tema del monotributo para los comerciantes y también el 20% de impuesto a las zonas francas. Avanza la plenaria del Senado con la discusión y votación de la reforma tributaria estructural. Se busca mejorar el nivel de ingresos para el fisco nacional con impuestos como el IVA, que sube del 16 al 19%. El gobierno defendió este gravamen al señalar que los recursos serán indispensables para la política social del país. Que si bien era necesario conseguir esos recursos adicionales a través del IVA, también era necesario proteger el bolsillo de los colombianos más necesitados, de las clases vulnerables. Y por eso decidimos que todos los productos que están hoy exentos de IVA se mantengan como tal. También la plenaria del Senado aprobó un impuesto del 20% a las zonas francas. El capítulo de renta para naturales se avaló con un gravamen a partir de los ingresos superiores a los 3.500.000 pesos. Los jurídicos tendrán una reducción del 45% al 33% en 2018. Personas naturales, tarifas, dividendos, procedimiento tributario, en todo lo que tiene que ver con normas contables y otros artículos que siguen avanzando. Lo fuerte es IVA y penalización. El monotributo fue aprobado a partir de ingresos superiores a los 40 millones de pesos por año y buscará la formalización de 500.000 tenderos. En pocos minutos se resolverá el futuro de la propuesta. En el incremento del IVA de 3 puntos pasaría del 16 al 19%. Eso sí, la plenaria del Senado de la República acoge el informe de ponencia del Gobierno Nacional. Desde el Congreso de la República, con la cámara de Marcos Solórzano, Freddy Gómez, CMI, La Noticia. Quedamos atentos, Freddy, gracias, muy buenas noches. La penalización de la evasión, lo acaban de escuchar ustedes, es quizá una de las grandes novedades de esta reforma tributaria. Empresarios y tributaristas dividieron opiniones sobre este tema. Aunque la norma que penaliza con cárcel entre 4 y 9 años a quienes evadan impuestos desde 172 millones de pesos tiene buenas intenciones, será muy difícil de aplicar, aseguran los expertos. Yo diría que esto se va a convertir en una fórmula puramente nominal, porque el contrabando es delito desde hace tiempo. ¿Cuántos presos hay en la cárcel por contrabando? Y ahí es más fácil de detectar porque está el cuerpo del delito, que es la mercancía. En materia tributaria, con una legislación tan confusa, me parece que no es un avance. Podría ser un avance teórico, pero no de carácter práctico. Creemos que va bien, pero es indispensable precisar algunos puntos en donde quede muy claro razones objetivas para perseguir a los evasores y que no quede esto al arbitrio subjetivo con algunas ambigüedades que todavía tiene el proyecto. A esta hora, este polémico artículo se discute en la plenaria del Senado. La Superintendencia de Salud prorrogó la medida de vigilancia especial a Comeva EPS por los problemas financieros y también las deficiencias en la atención a los pacientes. Comeva EPS, la tercera más grande del país, estaba en un programa de recuperación financiera por parte de la Supersalud, pero pese a esa medida, sus problemas financieros y operativos persistían. Impusimos una medida de vigilancia especial, básicamente con 3 requerimientos específicos. El primero, la capitalización de la empresa, el pedazo de capitalización que hace falta, que se lo hemos pedido. Segundo, el tema de la normalización de la red prestadora de servicios de salud. Y el tercero, el tema de la normalización en los pagos a la red externa. La EPS tiene que presentar un plan de mejoramiento o se expone a una intervención. Ellos tienen un espacio de un mes para presentarnos el cumplimiento o la forma como van a cumplir estos 3 requerimientos y ahí yo creo que miraremos con ellos
esperando claramente que puedan cumplirlos satisfactoriamente. Cabe resaltar que la EPS también solicitó al ente supervisor dejar de funcionar en más de 500 municipios donde no puede atender bien a la población. Amigos y familiares despiden a esta hora al actor y director Pepe Sánchez, quien falleció a los 82 años, víctima de un cáncer de médula, dejando un amplio legado en telenovelas, comedias y locuciones radiales. En el Teatro Fanny Mickey se le rinde tributo al actor y director Pepe Sánchez. Las tablas que por más de 50 años lo acogieron, hoy le dicen adiós. De los primeros que introduce los personajes cotidianos y los pone en televisión, entonces le hablaba a la gente de sus vecinos, de ellos mismos, del cotidiano. Y bueno, yo creo que esa era su gran cualidad. Un hombre muy culto. Pepe es uno de los fundadores de la televisión colombiana. Pepe es un maestro, Pepe realmente un maestro con la actitud de maestro. Un hombre que empezó siendo un actor, después se convirtió en director, escritor, productor. Pero sobre todo yo podría hablar de Pepe amigo. Durante sus últimos años de vida, el artista se dedicó a emprender una cruzada por el reconocimiento de los derechos a quienes entregan su vida al arte, que finalmente fue bautizada como la Ley Pepe Sánchez. Los actores hoy en día, y desde hace ya 5 años, pueden recaudar en Colombia por comunicación pública sus derechos de autor. Es lo mismo que pedimos para los directores y los escritores. Eso es la Ley Pepe Sánchez. Vienen a pedirme la mano de mis hijas. O sea que ya las hicieron llorar. En la memoria quedarán sus interpretaciones, pero también la magia que le puso como director a proyectos ícono de nuestra televisión como Don Chinche, Romeo y Buceta y Café con aroma de mujer, que le dieron identidad a esta industria en Colombia. Se cumple al norte de Bogotá una nueva reunión de la Comisión de Concentración Salarial que busca lograr un acuerdo para el reajuste del salario mínimo. Joana Contreras de CMI, buenas noches. Novedades a esta hora, Joana. Santiago, buenas noches. No duró más de una hora la mesa de negociación salarial. Los empresarios y trabajadores estaban a la espera de que el gobierno nacional diera una propuesta sobre el incremento salarial para el próximo año, pero no fue posible. La ministra Clara López se excusó y dijo que no habían podido llegar a un acuerdo porque el ministro de Hacienda se encontraba en el debate de la reforma tributaria. Sin embargo, los trabajadores presentaron su propuesta. Aumentaron de 6,5 a 6,7, lo que sería un aumento de 46.123 pesos al mes. Esto dijeron los empresarios. Nosotros, después de hacer una serie de consultas, pues donde estuvimos trabajando con la ANDI, con FENALCO, con ACOPI y con la SAC, pues pusimos sobre la mesa movernos a 6.7. Estamos mirando que 6.7, cuando tenemos ya unos recientes datos de inflación del Banco de la República el último mes, donde se ve claramente que este año no va a ser más de 5.5 y que el otro año probablemente va a tener una tendencia a la baja. Sí pensamos que puede haber otras reuniones. Estábamos hablando con la ministra ahora de que probablemente nos encontráramos el día 29 o el día 28 o el día 29, pues dependerá de lo que el gobierno defina y de un poco las señales que recibamos del gobierno, que además es la tercera parte, digamos, involucrada en esta mesa. Los trabajadores tienen dos peticiones, Santiago. La primera es un incremento salarial del 14% que equivale a 14.000 a 96.000 pesos al mes. Y también piden que el gobierno sea claro y fije una postura. En honor a la verdad, nos quedamos esperando la propuesta del equipo económico del gobierno. Era el compromiso que se había asumido desde la pasada reunión. Sin embargo, según lo que se ha planteado, las ocupaciones del señor ministro de Hacienda no le han permitido hacer ninguna propuesta ni ponerse de acuerdo con sus compañeros de gabinete. El gobierno, una vez más, se respeta a la Comisión Nacional de Concertación, por cuanto que está supeditando todos los asuntos al debate sobre reforma tributaria y los salarios de los trabajadores del área mínima siguen esperando. La ministra Clara López indicó que la próxima semana habrá una nueva y última sesión de negociación entre empresarios y trabajadores y sigue esperanzada en que llegue una concertación.
Hoy se han movido los empresarios, esperamos que la semana entrante haya reciprocidad por parte de los trabajadores y que ojalá podamos ir acercándonos para llegar a un consenso antes del 30 de diciembre. Santiago, Erika, esta es toda la información desde el centro de Bogotá. Joana Contreras, CMI La Noticia. Gracias, Joana. Pues hasta el 28 o 29 de diciembre puede llevarse a cabo esa nueva reunión para llegar a un acuerdo en cuanto al salario mínimo para el año entrante. Vamos a cambiar de tema. El vicepresidente Germán Vargas Lleras inauguró hoy el último tramo de la doble calzada de Bogotá hasta Tunja. 10 años tomó realizar el proyecto. El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, entregó oficialmente la doble calzada Briceño-Tunja-Tibasosa, obra que inició desde el año 2002. ¿Cómo nos costó de trabajo? 14 años para terminarla. Y también tuvimos enormes dificultades porque esta no es la única obra que habilita el corredor. Nos tocó hacer la variante de Tocancipá, la variante de Gachancipá. Ahora el reto que nos queda es que esta doble calzada finalmente llegue hasta Sogamoso. La inversión total para este importante eje vial que comunica la capital del país con Boyacá fue de 1.7 billones de pesos. Esta obra, desarrollada por el consorcio Solarte y Solarte, es vital para el comercio y el turismo. Moviliza al año 10 millones de personas y 2.5 millones de vehículos. Hoy en CMI en línea les presentamos Flow Motion One, un estabilizador de imagen portátil para celulares que pretende acabar con los videos temblorosos o fuera de foco. El Flow Motion One tiene un diseño simple que permite que el estabilizador se pueda llevar puesto. Además, los creadores ubicaron la batería que dura 3 horas detrás del teléfono, logrando que la manija se pueda quitar. De esta manera es posible que el accesorio pueda ser llevado puesto o montado, ocupando un espacio mínimo de solo 5 pulgadas. El accesorio es compatible con iPhone y Android y ya se puede ordenar con anticipación por $199. ¡Feliz noche! Nos vamos, gracias por su compañía. A las 8:30 más información, la internacional a las 9:30, la edición central de CMI. Los espero a las 8:30. Ya nos vemos, feliz noche. Chao.